Bueno, qué bueno ver esta concurrida asistencia. Creo que los temas del foro han estado muy interesantes, muy taquilleros, y espero no defraudarlos con este tema. La idea de lo que yo les quiero plantear aquí hoy es un poco revolucionaria, digámoslo así. Ayer nos decía Rafael Chávez, el director del centro, que el Centro de Gestión Hospitalaria, hoy Organización para la Excelencia en Salud, a partir de hoy, ha estado a la vanguardia de una cantidad de temas en la historia del sistema, y nos hacía la lista del tema de habilitación, requisitos esenciales, acreditación, seguridad de paciente, en fin, gestión clínica. Todos estos temas han sido desarrollados en un principio e impuestos y traídos al país por el Centro de Gestión Hospitalaria, y pues el tema que hoy vamos a tratar acá también es uno de esos temas que van rompiendo, van abriendo brecha. Pero antes quiero empezar haciendo un recuento de este planteamiento que está en el principio de mi presentación. Los problemas de los sistemas de salud empiezan en la prestación. Y ojo que con esto no quiero hacer el mismo ejercicio que hemos venido haciendo durante los últimos 15 años de echarnos la culpa los unos a los otros. No, lo quiero hacer desde un punto de vista muy constructivo y muy positivo, porque no es un planteamiento que venga a hacer yo por mi propia cuenta porque se me ocurrió. No, resulta que desde muchos frentes en la literatura y los líderes del pensamiento del sector y de otros sectores de fuera nos están diciendo: ese es el problema que tiene el sector de la salud. No de Colombia, de todo el mundo. Entonces, mal haríamos nosotros en ignorar ese llamado de atención, y por eso arranco mi presentación con este título. A propósito de la revista Vía Salud, que es nuestro gran medio de divulgación, en el número de diciembre del año pasado hay un artículo mío que se titula más o menos igual, es decir, cómo el sector prestador puede resolver los problemas del sector salud. Tenemos muestras de esa revista en el stand del Centro de Gestión Hospitalaria para que por favor los que estén interesados, que aún no conozcan el artículo, lo puedan revisar. Ahí es donde yo hago una descripción un poco más detallada de lo que voy a presentarles acá. ¿Por qué los problemas de los sistemas de salud se originan en la prestación? Por una razón muy sencilla: porque nosotros en el sector salud no medimos los resultados, los outcomes. Medimos outputs todo el tiempo, producimos número de consultas, tantos egresos, tantos no sé qué, pero no medimos outcomes. Es decir, ¿cuál es el resultado en términos de sobrevida libre de progresión o sobrevida en cáncer de seno? ¿Cuál es el resultado en términos de luxación temprana de la artroplastia de cadera o del reemplazo articular? ¿Cuál es el resultado en términos de calidad de vida, movilidad, etcétera, del paciente al año o a los 2 años de su reemplazo articular? Esos outcomes son los que no medimos, y si acaso los medimos, no los compartimos, no los publicamos, y la información sobre resultados no fluye. Esto lleva entonces a asumir que la única diferencia es el precio. Como todos son muy buenos y todos los doctores, basta con que digas: soy el doctor fulano, tengo estos títulos y trabajo en esta institución, parecería que bastará con eso. Por lo tanto, lo único que hace la diferencia es el precio. Todos son igual de buenos porque todos tienen títulos y todos trabajan en instituciones muy importantes. Entonces, a la hora de la verdad, lo único que cuenta es el precio. Y no se encerramos en una dinámica totalmente perversa que lleva a lo que algunos autores han definido como la competencia suma cero, particularmente Porter y Teisberg en su famoso libro del 2006, llama la competencia suma cero. ¿Qué es la competencia suma cero? Se consigue plata es trasladándole costos al otro, el fenómeno de cost shifting, ¿no? Es decir, a mí me dan una capitación, yo me quedo con la plata y le pongo barreras al paciente para que se vaya a otra parte y lo atiendan en otra parte. O si me pagan por evento, entonces induzco la demanda y le saco plata al sistema. No estoy haciendo otra cosa que trasladando costos de un lado a otro, no estoy generando valor. El cost shifting no es una forma de generar valor, es una forma de conseguir dinero sin generar valor, inclusive destruyendo valor, que es lo más grave. Otra forma es el descreme del mercado, el cream skimming. Por ejemplo, si yo recibo un pago por capitación, entonces trato de descremar los más sanos, los menos graves y los menos riesgosos, y los de mayor riesgo se los suelto a otro, ¿sí? Entonces, ese comportamiento de descremar el mercado no genera valor, simplemente traslada rentas al que sea más hábil en hacer el descreme del mercado. O buscando incrementar el poder de negociación, entonces hacemos bloques, hacemos fusiones, adquisiciones o carteles de compra para poder imponer nuestras reglas y obligar al otro a que baje sus precios sin importar si está generando o no valor, porque nadie mide
ese componente de los outcomes, que es donde realmente se genera valor, ¿sí? Capturar pacientes, restringir la elección, modelos de atención restrictivos. Otra consecuencia de la carrera armamentista de los médicos, como lo que cuenta es la tecnología que tengo y la puedo mostrar, entonces entramos en esa carrera armamentista. Esto es un término de la década de los 70 en la literatura, cuando estábamos en la carrera armamentista de la Unión Soviética versus Occidente. Y pues se acuñó también para los médicos, porque los médicos y los hospitales estábamos cayendo en este fenómeno de la carrera armamentista y creo que no hemos salido de él. Entonces miren las consecuencias tan graves de un sistema en el que no se miden resultados y solamente se miden outputs y como si todos fueran iguales. No hay medición de valor, por lo tanto, entramos en esta dinámica perversa de la competencia suma cero. Repito, esto no es lo que estoy describiendo, es lo que los autores han hablado de otros sistemas, ni siquiera conociendo el sistema colombiano, pero parece familiar, ¿no es cierto? Entonces, aquí vuelvo a Porter en el 2010, presenta un artículo en el New England Journal of Medicine y Porter y Kaplan, ambos profesores de Harvard, en el 2011 publican un artículo en el Harvard Business Review. De hecho, Porter ha estado muy activo últimamente en salud. Y Porter nos ha dicho, oiga, ustedes deberían hacer como hacen en el resto de los sectores de la economía, que es sugerencia como tan dura, ¿no? Que le digan a uno, compórtese como el resto. En el resto de la economía se mide un concepto de value for money. ¿Qué es value? Es aquello que los consumidores valoran y por lo cual estarían dispuestos a pagar algo o a dar una prima extra por algo que valoran, ¿cierto? Si yo compro un computador de estas características por $1,000 o prefiero más bien otro de otras características por $1,500, yo como consumidor sé y puedo saber más o menos con cierto grado de razonable información, no va a ser el experto en computadores, pero sí puedo saber si el valor adicional que me agrega ese computador a mí justifica los $500 de diferencia. Y yo digo, oiga, sí, este computador es más veloz, es más liviano, tiene más disco duro o tiene más marca, entonces me da más prestigio. Es decir, por cualquier razón yo como consumidor decido si estoy dispuesto a pagar por ese valor. Y eso es lo que pasa más o menos, con ciertas diferencias, en el resto de los sectores de la economía. Todos los sectores de la economía en las demás industrias están tratando de generar más valor al mismo o menos costo. Por eso todos los días tenemos tecnologías nuevas, más impresionantes y que nos hacen más fácil la vida y que nos hacen más barato todo, ¿sí? Si no midiéramos el valor, hoy en día probablemente estaríamos todavía utilizando teléfonos de manivela, costosísimos, súper ineficientes, que se caerían las llamadas y no nos podríamos comunicar porque es más importante el nombre de quien hizo el teléfono o porque el que puso el teléfono sabe mucho. ¿Sí ven la diferencia? Cuando el consumidor puede mirar este valor y este dinero y puede hacer una relación entre los dos, la dinámica del mercado empieza a cambiar. Y este es el gran llamado que nos hacen desde afuera muchos autores diciéndonos, oiga, midan resultados clínicos. El value de la ecuación value for money son los resultados clínicos. Y el money, el denominador, es lo que Porter llama el costo del ciclo completo de atención. Y Porter y Kaplan en su artículo del Harvard Business Review llaman el ciclo completo de atención. ¿Cuánto cuesta atender a ese paciente realmente? ¿Cuánto cuesta generar un resultado en un paciente con artritis reumatoidea? ¿Cuánto cuesta mantener un paciente en remisión con una calidad de vida aceptable o mejor de la que tenía? ¿Cuánto cuesta ese ciclo completo de atención? ¿Dónde está esa ecuación? ¿Alguien la tiene? ¿Cuánto cuesta tener un paciente de falla cardíaca en su casa, tranquilo, con ciertas limitaciones, pero con muy buena calidad de vida y no estar hospitalizándose cada 6 meses o cada 2 meses o cada mes? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta tener un paciente con enfermedad coronaria sin sintomatología, teniendo una calidad de vida aceptable para su edad y para su condición médica? ¿Cuánto cuesta eso? Nadie tiene esa respuesta. Efectos de la medición de resultados. Aquí vuelvo al clásico de Porter y Teisberg del 2006, pero también otra vez Porter vuelve y juega con su colega alemán. Escriben en el 2012 un libro, utilizando esta misma metodología y su mismo marco de referencia, pero sobre el sistema alemán. Se lo recomiendo, buenísimo. ¿Sí? Muestra con una crudeza impresionante y una claridad meridiana los problemas, los incentivos perversos, las restricciones del sistema alemán, básicamente por el mismo problema, porque no medimos value for money.
Y entonces empieza a mostrar cómo se da el problema del cost shifting, cómo se da el problema del cream skimming, cómo se da el problema del poder de negociación, tal cual. Y es en un sistema muy diferente al americano, como es el sistema alemán. Entonces, cuando los prestadores empezamos a medir resultados, claro, cuando a mí ya me van a empezar a evaluar por lo que yo hago, por lo que genero en términos de resultados, yo como prestador digo, oiga, entonces más me vale dedicarme a aquellas cosas en las que ya yo sé que soy bueno, o en las que tengo altos volúmenes de pacientes, porque mis resultados van a depender fuertemente de los volúmenes, y más me vale dejar de hacer aquellas cosas en las que no soy muy bueno, porque si me van a medir mis resultados y el del frente los tiene mejor que yo, entonces yo más bien le dejo eso a él y yo me dedico a aquello en lo que soy realmente bueno. Así es como pasa en el resto de los mercados y en el resto de las industrias. Entonces, esta dinámica de medición de resultados hará que nos empecemos a comportar como otras industrias, ¿sí? En las áreas en que no tengo ninguno de las dos, ni buenos resultados ni altos volúmenes, o dejo de prestarlo o lo reduzco hasta el mínimo posible porque las interdependencias no me dejan abandonarlo. Hombre, si yo quiero dedicarme solamente a hacer reemplazos articulares, pero necesito una unidad de cuidado intensivo por si mi paciente se complica, pues no voy a poder dejar de tenerla, ¿sí? Entonces, de alguna manera empiezo a reducir o a reorganizar toda mi cadena de valor alrededor de ese objetivo en el que yo quiero generar los mejores resultados, y me tocará tener algunas cosas por razones de interdependencias, ¿sí? Ahora, lo interesante es que el ciclo de atención, es decir, cómo organizo yo mis procesos para generar productos, los organizo en función de una condición médica. ¿Por qué? Porque es que en salud se genera valor es en función de una condición médica. Y esto creo que es un cambio de paradigma muy importante para todos los prestadores. Aquí todo el tiempo estamos hablando de generar valor en términos de satisfacción del paciente, de menos tiempos de espera, de mejor trato humano, trato personalizado. Todo eso está muy bien, no voy a decir que no hay que hacerlo. Pero me parece que hay una forma, me parece a mí y a estos autores, nos parece que hay una forma mucho más lógica y mucho más obvia de medir valor, y es de acuerdo a la condición de cada paciente. Si el paciente tiene una artritis reumatoidea, para él su mayor valor, lo que más puede valorar en la vida, más allá del buen trato y el trato humanizado, que es muy importante, repito, pero más allá de eso, él quiere dejar de que le duela, él quiere poder recuperar su movilidad, quiere evitar el dolor, y cuando logra eso, él está feliz. Su mayor ansiedad es poderse agachar a coger su nieto y cargarlo, ¿sí? El paciente con arritmias quiere estar tranquilo y tener una vida normal y no pensar que le va a dar una arritmia y va a perder el conocimiento. Es decir, eso es lo que realmente valoran los pacientes. Entonces, ¿por qué no organizamos las cadenas productivas para generar ese resultado? Ese resultado que es el propio de cada condición médica. Entonces, a lo que nos llevaría la medición de resultados sería a que esos ciclos de atención, o sea, esas cadenas productivas, otra manera de definirlo, se definieran en función de una condición médica. Y esto hará entonces que los prestadores alineen todos los componentes del ciclo de atención para poder garantizar value for money para ese tipo específico de paciente. Hay otro de los pensadores de fuera del sector que nos ha traído una lección, creo yo, muy, muy importante, y es Clayton Christensen, profesor de Harvard también, pero Clayton Christensen se apoyó de dos médicos, Jason Hwang y Jaron Grossman. Jaron Grossman falleció antes de que el libro saliera publicado en el 2009. Estos tres autores publican un libro en el 2009 que se llama The Innovator's Prescription. Altamente recomendado para todos, por favor, tomen la referencia, que es muy importante ese libro, y me encantaría que todo el mundo lo leyera para que entendiéramos un montón de cosas y nos ahorráramos todas estas explicaciones y fuéramos de una a hacer los proyectos que hay que hacer para cambiar el sistema. Pero bueno, les voy a contar brevemente un aperitivo para que se queden tentados a leer el libro. Christensen, Hwang y Grossman dicen que los dos pilares de la prestación, es decir, el hospital general, Johns Hopkins, ¿no?, el paradigma del hospital, y el consultorio médico o la práctica clínica del médico, que son esos dos pilares del sistema de salud, están fuera, o sea, están pasados de moda, outmoded, están totalmente anquilosados en modelos del pasado. Ellos dicen en su libro, esos modelos de negocio son modelos propios de lo que era la medicina a principios del siglo XX, la clínica Mayo. Lo citan a lo largo del libro con mucha prolijidad.
Entonces ellos dicen, estos dos modelos que fueron idóneos para lo que era la medicina en el principio del siglo XX se conservaron intactos, no evolucionaron. Y hoy en día, díganme ustedes si esto no es cierto, los dos pilares de la prestación son estos dos. Que nos guste o no ya es otra discusión, pero el 90%, si no es más, del gasto que se genera en un sistema de salud se genera por decisiones de los médicos, bien sea en el ámbito ambulatorio o en el ámbito hospitalario, ¿sí o no? El alto costo, la hospitalización, el episodio agudo se consume una parte muy importante y el resto es en el ámbito ambulatorio. O sea, esos dos modelos de negocio de los cuales dependen los sistemas de salud en Colombia y en el resto del mundo están mandados a recoger, nos dicen estos dos autores. Aquí los tengo en resumen. Entonces, a estos dos modelos, Porter y Teisberg también le hacen su crítica, pero básicamente el que lo señala más puntualmente es Christensen. Pero miremos qué dicen Porter y Teisberg del modelo. Dicen, el hospital general, el hospital que hace de todo, que tiene un amplio portafolio de servicios, es decir, el que todos conocemos, ¿cierto? Carece de estrategia. Primero, tiene una estrategia muy amplia, muy estrecha y muy local. Recuerdan que esto nos lo decía Scott Wallace en la conferencia del año pasado, el foro, para los que estuvieron en el foro del año pasado. Una estrategia muy amplia quiere decir hace de todo. Eso en principio no es estrategia. Estrategia es decir, yo no voy a hacer todero, yo voy a hacer esto porque es en lo que puedo ser mejor que todos y nadie me va a alcanzar. Segundo, muy estrecha porque a la hora de la verdad el hospital tiene un portafolio amplísimo de servicios, pero cada servicio está bastante fragmentado entre sí. Dentro del mismo hospital, por no hablar de lo que pasa entre el hospital y los demás escenarios de atención, eso sí que es fragmentado. Pero dentro del mismo hospital hay un problema de que cada servicio ve el paciente a través de su pedacito y de su subespecialidad. Y muy local se refiere al hecho de que el hospital tiene la lógica de tener todos los servicios posibles en un solo punto para poder atender a todas las necesidades de su comunidad circundante. Entonces hay que tener todos los servicios, no hay una mentalidad, por ejemplo, de transportar pacientes, que yo sé que es un tema muy debatido, muy difícil digamos, hay muchas barreras estructurales, pero ellos ya nos están diciendo, empiecen a pensar en eso y nos dan un poco de ejemplos también de los mercados, de lo que ha pasado en los Estados Unidos. Y Porter hace una crítica, Porter y Teisberg, una crítica a la práctica clínica, lo que él llama el modelo del free agent, el médico, la profesión liberal, ¿no? Ese paradigma de la profesión liberal que tenemos donde el médico llega y se hace lo que él dice y después se va para otra parte y allá también se hace lo que él dice y en todas partes el médico va solo porque la empresa es él y el conocimiento que tiene en su cabeza. Sin duda, valiosísimo, importantísimo, pero es un modelo de negocio que no permite esa medición de resultados, esa generación de resultados, esa alineación de la cadena productiva para poder producir resultados. Es un problema que se origina en la mentalidad individual del médico, de su práctica individual y las dificultades que ello genera para trabajar en equipo en una condición o en un proceso de producción que requiere por definición coordinación entre una cantidad de personas y de escenarios de atención. Entonces, si tenemos el decisor clínico como un libre agente que va por aquí, por allí, por allá, pues imagínense ustedes el problema tan complicado que se genera de eso. Entonces, se generan problemas de coordinación. Y debido a esto, dicen Porter, los médicos no pueden medir resultados ni mucho menos medir value for money. ¿Qué dice Christensen? Más o menos lo mismo. Dice, el hospital general y el médico mezclan tres modelos de negocio que deben estar separados. Ya les voy a decir qué. Pero, o sea, critican al hospital general y al médico y dicen, y aquí va un paso más adelante de Porter. Aquí hay una cosa muy interesante que Porter no alcanza a responder. Porter dice todo el tiempo, Porter y Teisberg dicen todo el tiempo, los médicos no miden resultados, deben medir resultados, los médicos no miden resultados, deberían medir resultados, se deberían organizar en función de condiciones médicas para alinear todos los procesos que requieren una condición médica para poder medir resultados. Pero Christensen, Juan y Grossman traen un aporte adicional y ellos dicen, mire, los médicos no miden resultados no porque sean perezosos, ni porque sean incompetentes, ni porque sean mediocres, ni porque sean malaleches. No. De hecho, como nos lo decía Donald Berry ayer, los doctores, sin ninguna duda, no me cabe la menor duda que el 99.9% están tratando de hacer muy bien las cosas y todos los días luchan por hacerlas mejor y parte de ello, o sea, muestra de ello en parte es lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿cierto? Tratando de hacer las cosas mejor todo el tiempo. Pero también nos decía Donald Berwick en otra parte de la sesión del martes que no podemos tratar de hacer lo mismo con el mismo sistema, no podemos, tratar de obtener mejores resultados
ostensiblemente mejores con el mismo sistema. Si el sistema no nos da para eso, si hay unas restricciones del sistema, entonces tenemos que cambiar de sistema de prestación, ojo. Cambiar de sistema de salud es otro debate, pero de sistema de prestación. Entonces, dicen estos autores que los médicos realmente o el sector salud no mide resultados es porque los modelos de negocio están mezclados. Y ya les voy a hablar un poquito más de lo de Christensen, pero antes quiero hacer una anotación. Muchos de ustedes estarán diciendo, pero ese Porter es un señor allá de negocios, es el gurú de la estrategia y no habla sino de negocios y de plata. Y ese Christensen, pues muchos no lo conocen, pero en otros sectores es bien conocido. Pues sí, es un profesor de Harvard de estrategia, y ellos no saben de salud. Pero ojo, Thomas Kuhn en su famoso libro de las revoluciones intelectuales y de los cambios de paradigma señala que en muchos de los casos de cambios de paradigma, de grandes revoluciones intelectuales, han sido provocadas por lo que él llama los outsiders, gente de afuera, que llega con un marco de referencia diferente, con una lente diferente y mira el problema de un sector o de un grupo de personas o de una empresa y lo mira con una lente diferente y descubre un montón de cosas que los otros no veían, porque los otros lo ven por acá y llega el outsider y lo mira por acá con su propia lente y dice, oiga, ¿y esto qué? Y entonces los otros dicen, ah, ¿cómo así? No nos habíamos dado cuenta. Entonces, ojo con esos conceptos de los outsiders. Yo por eso centro toda mi presentación sobre los planteamientos que nos han hecho ellos, porque realmente es muy refrescante ver el sector de la salud y el sector prestador desde la perspectiva de alguien que es totalmente externo al sistema y le muestra a uno una cantidad de cosas que uno con su propio marco de referencia le cuesta mucho ver, hasta que no se las explican como lo explican ellos. Entonces, por eso no podemos despreciar los planteamientos de Porter y de Christensen, porque realmente son outsiders que tienen una experiencia enorme en cualquier otra cantidad de sectores de la industria y vienen a salud después de haber acumulado 30 años o más de experiencia y realmente nos están señalando cosas muy interesantes que nosotros nunca habíamos visto. Cuando hablamos de ciclo de atención, ¿a qué nos referimos? Esto es básicamente la prevención primaria y la promoción, los tamizajes, el diagnóstico, el manejo del paciente, que en el caso del crónico ambulatorio pues entra por todas estas posibles vías, se exacerba, entonces va al hospital agudo, después sale a la atención ambulatoria, la retoma el ambulatorio, vuelve aquí al manejo crónico, o si necesita una atención hospitalaria electiva, una cirugía electiva, un tratamiento, una ayuda diagnóstica, etcétera. Todos esos componentes del ciclo de atención que para una patología crónica pues dan la vuelta todo el tiempo. Lo ideal es que el paciente se mantuviera aquí, sin hospitalizarse, sin complicarse, sin tener ninguna dificultad. Pero bueno, desafortunadamente por algunas razones, algunas prevenibles, otras no, el paciente entra en alguno de estos ciclos. Al final, todo este ciclo de atención, y siguiendo un poquito el concepto de Porter de cadena de valor, sí, que aquí no se ve. Todo ese ciclo de atención debería estar perfectamente alineado y perfectamente organizado para generar eso que al final llama Porter valor. Es decir, aquello que el paciente valora. El paciente, yo en estos días que tenemos tanto trabajo con los reumatólogos, les decía, el paciente valora, ¿será que a él le importa mucho la progresión del daño sinovial en las articulaciones metacarpofalángicas? ¿Será que le importa mucho si el DAS28 bajó en cuántos puntos? Realmente el paciente ni sabe de eso. El paciente lo que le importa realmente es poderse levantar tranquilo sin dolor y poder mover sus articulaciones y poder caminar, ¿sí? Eso es lo que el paciente valora, eso es valor, ¿sí? El paciente daría su vida entera porque le dieran eso, ¿sí? No porque le bajen el DAS28 de X a Y, no porque le aumenten la movilidad de X, lo que percibe es su calidad de vida. Eso es realmente lo que debería ser el driver, el jalonador fundamental de todos los procesos de mejoramiento. Entonces, voy al punto de Christensen. ¿Cuál es el tema de los modelos de negocio versus la naturaleza de la tarea? Resulta que los modelos de negocio se deben dividir en tres formas diferentes de acuerdo a la naturaleza de la tarea. Hay algunas tareas que son problemas no estructurados, muy difusos, no se sabe cómo funcionan, hay que hacer un proceso de ensayo-error para entenderlos, no son predecibles, tienen una alta variabilidad y una alta incertidumbre. Esos problemas no estructurados se resuelven o se abordan con un modelo de negocio que ellos llaman talleres de soluciones o solution shops. Por oposición, hay otros procesos que son muy estructurados, hay otros problemas, perdón, que son muy estructurados, que ya se sabe cómo empiezan, cómo transcurren y cómo terminan. Es decir, son altamente predecibles, hay muy poca incertidumbre, muy poca variabilidad, por lo tanto el resultado es muy predecible. Esos problemas estructurados los llama, o sea, para resolver esos problemas estructurados, Christensen y sus autores
proponen un modelo de negocio que llaman procesos de agregación de valor. El nombre suena raro en español, pero así, Value Adding Processes, sonaría más como un gerundio, pero de todos modos así lo llaman. Es una unidad, un modelo de negocio que se llama procesos de agregación de valor. Para ilustrarles los dos ejemplos, en el artículo de la revista que les mencioné ahorita, yo cito la historia de Charles Lindbergh y de los pilotos de hoy en día. Cuando Charles Lindbergh cogió su avión, el Spirit of the Americas, en el 1927, para cruzar de Nueva York a París, ese era un problema no estructurado. Alta incertidumbre, alto riesgo, no se sabía si iba a llegar, ¿cierto? Él salió a la buena de Dios por arriesgado, por aventurero, y llegó a París. Por su propia habilidad y pericia. O sea, lo que lo hizo llegar a París realmente fue su conocimiento, su habilidad, su pericia y obviamente su disposición a tomar riesgos. Pero no había mucho conocimiento. Hoy en día, bueno, cuando Charles Lindbergh llegó a París lo recibieron con bombos y platillos, se ganó el premio famoso, después le secuestraron el hijo a propósito porque se ganó todo ese montón de plata, pero fue una proeza. Hoy en día, un piloto de un Jumbo 747 o de una 380 sale de Nueva York, aterriza en París y hasta donde sé no hay gente recibiéndolo, felicitándolo, ni le dan un premio a ese piloto, ¿cierto? Ese es un problema estructurado. La certidumbre es tal que hay una probabilidad por debajo de 1 en 1.000.000, como nos mostraba Donald Berwick ayer, de que ese avión se caiga. El problema es estructurado porque hay suficiente evidencia, porque se sabe a qué altura, a qué velocidad y con qué presión tiene que volar, en fin, cualquier cantidad de detalles. Es un problema altamente estructurado. Por lo tanto, se vuelve casi que un protocolo que el piloto tiene que cumplir para poder tener la certeza de que va a llegar a París. Y no es ninguna proeza. Por eso, ese problema estructurado se resuelve con un modelo de negocio diferente, ¿sí? Y hay otro, que yo lo llamo seguimiento, pero realmente le podríamos dar otro nombre, pero me van a entender el concepto a qué se refiere. Cuando los consumidores empiezan a tener ya un conocimiento muy claro del producto, de las alternativas, de lo que quieren, de lo que no quieren, de la relación value for money, todo eso, los consumidores empiezan a relacionarse entre sí libremente, empiezan a crearse redes de interrelaciones entre consumidores que son las que finalmente terminan moviendo el mercado. Un buen ejemplo es el de eBay en Internet, ¿cierto? O sea, eBay, ¿qué es eBay? eBay es una red donde hay una gente que vende y una gente que compra. eBay solamente pone casi que el portal, pero las interacciones entre el que vende y el que compra son ya directamente entre ellos. Y se crea una red que ellos la llaman redes facilitadas. Y ese modelo de negocio es completamente diferente. No es la producción de zapatos para vender en eBay, no, para nada. No es el canal de venta de qué sé yo, de Gap. No, es simplemente una red facilitada donde un montón de gente interactúa con otro montón de gente, ¿sí? Los bancos son una red facilitada. Un montón de gente viene y trae plata, la pone en el banco y otro montón de gente viene y la presta. Hay un negocio bien interesante para ilustrar el concepto de redes facilitadas. Alguien por allá se la pilló alguna vez que las lavadoras en las casas se mantenían el 99% del tiempo desocupadas y quietas. Las lavadoras, las máquinas de lavandería, pues. Y que había mucha gente que necesitaba lavar ropa, pero que le daba pereza ir al laundry, pues en los países desarrollados, que le tocó uno ir allá y sentarse en el laundry a esperar que salga. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea de que podía juntar esa oferta con esa demanda y le propuso a un montón de señoras que se quedaban por las tardes en la casa o por las mañanas con su lavadora quieta, que si le lavaban ropa, y entonces montó su portal, anunció y empezó a recibir solicitudes de gente que quería que le lavaran ropa. Entonces él simplemente la recogía, se la llevaba a la señora la lavaba y él cogía y volvía y la llevaba. Es un modelo de red facilitada, donde y ya las personas empiezan a interactuar entre ellos, la que ofrece la lavadora con el que necesita el lavado de ropa, y empiezan a interactuar entre ellos y este simplemente hace la conexión, ¿sí? O sea, una red en la que la oferta interactúa con la demanda. Ejemplos, bueno, ya les di algunos, voy a pasar rápidamente porque les quiero dar ejemplos en salud. ¿Qué es un taller de soluciones? Apliquemos el concepto de taller de soluciones a salud. El diagnóstico es un problema no estructurado. Cuando un paciente llega con dolor en el pecho, pueden ser muchas cosas. Hay que hacer un protocolo de diagnóstico, hay que mirar primero, hay que explorar si será un problema coronario, si será un problema, una mediastinitis, una esofagitis, una osteocondritis, puede ser muchas cosas, ¿cierto? Entonces hay que empezar, hombre, el electro es normal, listo, entonces por aquí no es, devolvámonos por aquí, que no sé qué, que la radiografía, que la no sé qué, ¿cierto? Entonces vamos explorando y por ensayo-error vamos confirmando o descartando
confirmando la sospecha diagnóstica y descartando los diagnósticos diferenciales. Eso es un proceso exploratorio que se parece de hecho mucho a una pesquisa, a una investigación, ¿sí? Pero este taller de soluciones realmente no puede saber ex ante qué le va a llegar, ¿sí? Tiene que pasar por un proceso para poder saber al final el paciente qué tiene. Los procesos de agregación de valor creo que ya lo tenemos muy claro. Este me gusta mucho, reemplazo total de cadera. Es un proceso que ya está muy estandarizado, no tanto como el Jumbo que vuela de Nueva York a París, pero algún día llegaremos a ese nivel de estandarización cuando la evidencia nos lo permita. Hay un factor crítico aquí para la estandarización y es la disponibilidad de la evidencia científica que permite predecir esas relaciones causa-efecto. Pero por lo menos frente al manejo de un paciente con sepsis o un politraumatizado, creo que el reemplazo total de cadera tiene un nivel de estandarización mucho más alto que los dos que mencioné. La reparación de una hernia inguinal, ni se diga. Los retail clinics, ese concepto del consultorio de supermercado, del Walmart, del Minute Clinic, que está está creciendo con tanta fuerza en los Estados Unidos, son modelos, son ejemplos de procesos altamente estandarizados que empiezan a desarrollarse en unidades de producción separadas de los hospitales. Y para allá vamos, que ahí es donde está el punto crítico. Las redes facilitadas en salud, el ejemplo clásico son los programas de crónicos, los grupos de pacientes, pero hay una mejor todavía, que es más antigua que todas, que se llama Alcohólicos Anónimos. Esa es una red facilitada. Los pacientes interactúan entre sí, los que ofrecen consejo y los que reciben consejo. Si ven, la oferta y la demanda se juntan solos y ellos interactúan. Los psiquiatras no tienen nada que ir a hacer a la reunión de Alcohólicos Anónimos, los psicoterapeutas. Ellos se reúnen solos y se apoyan entre sí porque la oferta es el que tiene consejos y apoyo para dar, que es el que ha sufrido el problema del alcoholismo y lo tiene controlado, y la demanda es el que está tratando de salir de eso y tiene un apoyo en esa persona que es invaluable. Esa es una red facilitada. Entonces proponen Christensen y sus dos autores, Juan y Grossman, que el sector de la salud, el sector prestador, debe pasar por 3 etapas en las innovaciones disruptivas. O sea, debe pasar, para que haya disrupción en el sector de la salud, debe haber 3 etapas. Primera etapa, abandonar los modelos tradicionales, o sea, el hospital general y la práctica clínica. Recuerden, ellos critican a fondo ese modelo, diciendo que son modelos de principios del siglo XX que eran adecuados para la medicina de ese entonces, que era en su gran mayoría problemas no estructurados. Y pasar entonces a modelos de negocio acorde con la naturaleza de la necesidad. Problemas estructurados, problemas no estructurados y seguimiento de pacientes crónicos. Separar esos 3 modelos. Y fíjense ustedes que nosotros ya estamos empezando a descubrir que sí hay diferencias entre ellos. De hecho, en muchas organizaciones de alta complejidad de este país se sabe perfectamente que la hernia es un proceso altamente estructurado, la reparación de una hernia, perdón, que la reparación de una cadera es un proceso altamente estructurado, que incluso la colocación de un stent es un proceso altamente estructurado. Sin embargo, sigue ahí en el hospital general. Sabemos que el manejo del paciente crónico con enfermedad cardíaca, coronaria o insuficiencia cardíaca es un problema que se resolvería mucho más fácil si los pacientes aprendieran a manejar su patología, es decir, como una red facilitada y empezaran a interactuar entre ellos. Sin embargo, queremos mantener esos programas con una base hospitalaria. Y eso es justamente la crítica que nos hacen estos autores. Nos dicen, usted no puede mantener esos 3 modelos de negocio que son diferentes, tienen una naturaleza diferente en la tarea que tratan de resolver. No los puede mantener juntos en el mismo modelo de negocio que se llama hospital general. O en la práctica clínica, pasa exactamente igual. El médico hace diagnósticos, hace tratamientos. Diagnóstico es un problema no estructurado. Hace tratamientos, algunos de ellos son altamente estructurados, por lo tanto estandarizables y delegables. ¿Sí? Y al mismo tiempo el médico quiere tener programas de pacientes crónicos y apoyar a los pacientes crónicos en el autocuidado, en la adherencia al tratamiento, en el mejoramiento de sus hábitos de vida, y obviamente no lo puede hacer. Entonces, nos está mostrando en los 2 escenarios cómo esos 3 tipos de problemas que son diferentes siguen revueltos. Y tiene una frase en su libro que es lapidaria. Él dice, no conocemos, los autores, no conocemos ninguna empresa en otros sectores de la economía que haya tenido éxito revolviendo los 3 modelos. Es una frase muy taxativa que vale la pena no pasar por alto. Obvio, habrá debate alrededor de eso, muchos dirán que no es cierto, en fin. Pero hay un llamado de atención muy interesante que además lo repiten otros. Hay otro autor muy interesante, desafortunadamente también de Harvard, digo desafortunadamente porque los 4 que he mencionado todos son de Harvard, pero realmente están generando mucha polémica y muchas nuevas visiones. Hay otro autor que se llama Richard Baumer. Bueno, Richard tiene la virtud de que es médico, los otros 2 no.
Pero Richard Baumer es médico, creo que el cargo es director de calidad o no sé qué, en todo caso es en el Hospital General de Massachusetts. Y Richard Baumer pues nos está haciendo el mismo llamado. En todo su libro que se llama Designing Care, Richard Baumer nos dice: separe los problemas estructurados, los procesos altamente estandarizados de los no estructurados. Casi que hace toda su construcción a lo largo del libro para llevarnos a esa conclusión. O sea, no es solamente un tema de Porter y de Christensen, que son externos a salud, si quieren, desprécienlos, pero a Baumer yo sí le doy el beneficio de que, siendo médico y conociendo esos problemas y mirándolos desde una perspectiva más de ingeniería que de medicina, nos lleva más o menos a la misma conclusión, ¿sí? Entonces, el primer cambio de fondo sería este. El segundo cambio de fondo es que dentro de cada modelo de negocio desarrollemos innovaciones ya propias del modelo de negocio, ¿cierto? Y la tercera sería migrar de un modelo de negocio a otro, o sea, de talleres de soluciones a procesos de agregación de valor y de procesos de agregación de valor a redes facilitadas. El día que seamos capaces de enseñarle al paciente con enfermedad coronaria a manejar su patología, porque tiene la suficiente información, porque tiene los recursos, porque tiene una red facilitada, ese paciente lo podemos soltar. Como los alcohólicos anónimos, por favor. Es que el ejemplo de Alcohólicos Anónimos paradójicamente es un ejemplo de salud que nos está mostrando lo que no hemos hecho en el resto del sector. El ejemplo de la clínica Schuldeis, la famosa clínica que solo opera hernias, es un ejemplo de salud que desde el año 40 y a finales de los años 40, principios de los 50, nos está mostrando al resto del sector lo que no hacemos, diciéndonos que un problema estructurado se puede resolver en una unidad de negocio completamente diferente. Tengo 45 minutos, ¿cierto? ¿Cuánto me queda? No, empecé a las 9:15, 8:15. Yo tenía todo calculado para las 9. ¿Me dejas hasta las 9? Bueno. Entonces, sí, porque me falta todavía una partecita importante. Abandonar estos modelos tradicionales implica que el hospital se rompa a sí mismo. Es el hospital el que tiene que generar sus propias rupturas separando estas tres cosas. Si no lo hace, lo romperán de afuera, seguramente. Ya lo estamos viendo. Las clínicas de caderas, obviamente, pues eso hay que elevarle su nivel de calidad. Las clínicas de hernia, las clínicas ambulatorias, las unidades de cuidado intensivo freestanding, esas me generan mucho temor, pero las están haciendo, habrá que ver cómo lo hacen. Separar, repito, procesos estandarizados de procesos no estandarizados, pero aquí hay un criterio clave entonces que se deriva de esta anterior, y es qué tan estandarizable es el proceso y qué tan separable. Porque la separabilidad es un elemento crítico. Este es el Hospital General, que tiene todo revuelto. Si el proceso es altamente estandarizable, pero tiene unos recursos compartidos críticos, por decir algo, una resonancia o un CyberKnife, pues yo puedo hacer de todos modos una partecita del hospital que se dedique solo a esto. Este es el concepto que ha venido desarrollando y que de estos tres autores lo mencionan, Baumer, Porter y Christensen, que lo llaman el hospital dentro del hospital. Es decir, aquí el proceso está alineado, lean management, todo lo que ustedes quieran que hemos visto en calidad, pero para este proceso que es altamente estandarizado. La otra posibilidad es tener una unidad anexa con el recurso compartido pegadito. Esto existe en muchos hospitales del mundo. O la otra posibilidad es la unidad totalmente independiente. ¿Cuál es la ventaja de esta? La ventaja estratégica de esta unidad independiente es que no tiene que cargar con el overhead del hospital. En cualquiera de estos dos modelos, estas unidades están cargando con el overhead del hospital. Y el overhead del hospital se explica porque el hospital necesita una capacidad ociosa muy grande para poder manejar problemas no estructurados. ¿Sí? De ahí que separándolos, muchos dirán, pero me va a quitar la carnecita para dejarme el hueso. Resulta que sí, en términos económicos, cuando esos negocios altamente estructurados, esos problemas altamente estructurados, se separan en unidades independientes y se liberan del overhead del hospital, pues claro, estas se vuelven baratísimas y el hospital se vuelve costosísimo. Pero al final, ojo con esto, al final, porque esto es una visión sistémica, los ahorros que generan estas unidades independientes altamente estandarizadas son mucho mayores que lo que se incrementan los costos en el resto de lo que queda en el hospital. Y al final la economía gana. La frontera de posibilidad de producción se abre, se desplaza, ¿cierto? Eso es un mensaje muy importante que quiero dejar. Porque obviamente, ante esta perspectiva, pues el primero que se va a oponer va a ser el Hospital General, porque es el que va a perder justamente esa carnita, como la llamamos nosotros. Pero realmente, de ahí mi recomendación de que el hospital se rompa a sí mismo, sea el mismo hospital el que genere esas unidades de negocio, porque si no lo van a romper desde afuera.
Bueno, aquí voy a pasar rápidamente para no pasar. Entonces, volviendo a mi cadena de valor que les presentaba anteriormente, uno dice, bueno, ¿cómo se aplican los modelos de Porter o de Christensen en toda esa cadena de valor? Prevención primaria, riesgo primario a cargo del asegurador para todo lo que tenga que ver con prevención primaria y promoción. La puerta de entrada maneja todo lo que es tamizajes, algo de prevención primaria. El diagnóstico es un proceso no estructurado, sería ideal tener talleres de soluciones. Imagínense una unidad de diagnóstico de síndromes epilépticos, que pueden ser un montón de cosas, de neurocirugía, de neurología, problemas genéticos, ¿cierto? Traumas, una cantidad de cosas que no son necesariamente objeto del neuroepileptólogo, ni del neuropediatra epileptólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un diagnóstico primero. Muchos de esos niños llegan al neuropediatra sin diagnóstico para que el neuropediatra diga que es un espasmo de sollozo. Redes facilitadas para el manejo crónico ambulatorio o unidades de práctica integrada, que es el modelo que propone Porter. Talleres de soluciones para los episodios agudos, hospitales generales. Talleres de soluciones y procesos de creación de valor para las cirugías selectivas, dependiendo de la estandarizabilidad y de la separabilidad, recuerden que decía anteriormente. En fin, cada pedacito va mostrando cómo esa cadena de valor se puede organizar en modelos de negocio diferentes. Yo tengo algunas experiencias que quiero mostrarles. Por ejemplo, el programa Prever de manejo de la enfermedad renal terminal. Recuerden que yo decía desde el principio, empecemos a medir resultados. Cuando empecemos a medir resultados, empezamos a generar una dinámica muy interesante en el mercado. Los que saben de esto se empiezan a concentrar en esto y empiezan a dejar aquello de lo que no saben. El programa Prever crea un programa de protección, o sea, de manejo de la enfermedad renal terminal. Sé que hay varios programas en el país, sin duda, pero quería mostrar este porque tuve acceso a los datos que muy gentilmente me proporcionó el doctor Diego García, donde nos muestra, mire, estábamos midiendo la función renal, ¿sí? Entre el momento de la entrada del paciente al programa y el momento de la salida, o sea, el último control, el último control que se tuvo. Y nos muestran cosas tan interesantes como pacientes que entraron en enfermedad renal en estadio 4 y después en el último control de ellos 19.5, 20% de los pacientes retrocedieron a enfermedad renal estadio 3B. Eso es medir un resultado, eso es decir, estamos causando un impacto sobre la salud renal de ese paciente. Ahora, ¿cómo será la calidad de vida? Eso también habrá que mirarlo, porque finalmente value, ese concepto de value, termina siendo calidad de vida. Esto es un ejemplo de que sí se pueden medir resultados en Colombia y que esa dinámica genera una dinámica muy positiva de competencia entre los demás. Otro caso bien interesante, Biomap, es un programa de artritis reumatoide dedicado solamente al manejo de los pacientes con artritis reumatoide, dándoles una solución integral a esos pacientes, ¿sí? No solamente el reumatólogo que le mira el cartílago de la articulación metacarpofalángica, sino todas las necesidades de ese paciente. Desafortunadamente no quedó tan claro la diapositiva, pero lo que nos muestra es que están midiendo el DAS28, que es el indicador del avance de la enfermedad o de la actividad, perdón, y muestran cómo después de un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, etcétera, va disminuyendo el porcentaje de pacientes con actividad severa o moderada. Y el porcentaje de pacientes con actividad leve o en remisión crece. Están midiendo resultados, por eso están concentrados en una patología para poder medir resultados, por eso dejaron de hacer, o sea, aquí vamos a hacer artritis reumatoidea, obvio que el paciente con artritis reumatoidea tiene problemas coronarios, tiene problemas renales, tiene otro tipo de problemas, pues tratamos de resolvérselo en la medida de lo posible aquí, si acaso necesita, pues aquí no le vamos a hacer la diálisis, aquí no le vamos a hacer la clínica de protección renal, pero nos encargamos de que toda la atención esté perfectamente coordinada. SICOR, ya lo van a ver enseguida con el doctor Dagnovar Aristizábal. No me quiero adelantar, solamente contarles que es un programa que trata de resolver de manera integral las necesidades de ese paciente con enfermedad coronaria y con falla cardíaca. Con un sueño que lo he compartido yo con Dagnovar, algún día podamos decir que SICOR es el ejercicio de la cardiología sin hospitales y sin cardiólogos. Ojalá podamos llegar a eso, porque realmente lo que necesitamos para los enfermos es que mejoren sus resultados. Si para eso necesitan cardiólogos, si para eso necesitan hospitales, pues tocará. Pero si no se necesitan, si lo que necesitamos es que el paciente aprenda a manejar su enfermedad y sea capaz de sacarla adelante, pues, ¿qué necesitamos para eso? ¿Sí? Entonces, hay una ruptura de paradigma ahí muy interesante con ese modelo. Alcohólicos Anónimos, ya lo he mencionado varias veces, y aquí tengo varios. Programas de VIH-Sida es un excelente ejemplo de que esto sí se puede. Ya no estamos hablando de cosas hipotéticas.
Ya no estamos hablando, porque siempre le dicen, no, es que eso es muy difícil, es que a las EPS no les importa la calidad, es que a nadie le importa sino el precio, es que en Colombia eso no se puede porque el decreto tal y... Miren, ahí están ya los casos, ya yo no estoy hablando de cosas hipotéticas como para que me respondan eso, ahí están los casos patéticos. Ustedes mismos los han desarrollado, muchos de ustedes, entonces saben de qué estoy hablando. Nuestra propuesta de centros de excelencia en el centro de gestión hospitalaria se refiere a cualquiera de esos tres modelos, el de Christensen de talleres de soluciones o procesos de agregación de valor, o el modelo de Porter de unidad de práctica integrada. Son formas diferentes de pensar la prestación, totalmente diferentes. Por eso nuestro título de esta presentación, Repensando la prestación. No me quiero ir sin terminar, sin echar una cuña con el concepto de centros de excelencia. En el año 2005 arrancamos con este tema, un artículo que publiqué yo en Vía Salud. Este fue el primer artículo en el que empezamos a hablar de esto. Y después empezó como a generalizarse el concepto. Creo que de alguna manera está un poquito trivializado y muchos nos lo han hecho saber. Pero yo creo que al concepto de centro de excelencia le puede pasar lo que le pasó al concepto de almuerzo ejecutivo. Cuando uno habla de almuerzo ejecutivo, uno se imagina pues un restaurante, sí, así bonito, elegante, o una mesa llena de ejecutivos almorzando, ¿cierto? Pero bueno, en Colombia, para los que nos visitan de otros países, almuerzo ejecutivo es esto. Es un almuerzo cualquiera, en cualquier restaurante de esquina, o esto, ¿cierto? O esto, pues, que esto ya es más... fuera light, típico y ejecutivo. O sea, el concepto de almuerzo ejecutivo se trivializó, pero eso no quiere decir que realmente el que sea capaz de hacer un buen almuerzo ejecutivo, o sea, un buen almuerzo, independiente de que se llame no ejecutivo, seguirá siendo un buen almuerzo. En salud nos podría pasar esto. Y miren, esto estuvo rondando mucho tiempo en internet, el de los médicos teguas, ¿no? Entonces, Hernán Restrepo, Sobandero, El Bosque, sin dolor, nervio ciático, artrosis, niños descuajados, columna cervical, juanetes, parálisis, mejor dicho. ¿O qué tal este? Masajes y toda clase de sobadas y otros trabajos más. Atiende el lunes de 9 a 5, jueves de 9 a 4. Les atiende Don Teo. El día de mañana, Don Teo podrá decir: tengo un centro de excelencia. Muchas gracias. Lo que importa es que hagamos la tarea bien, no tanto el nombre, realmente el concepto...